¿Qué ministerio encontramos? Yo creo que encontramos un ministerio que sintetiza los enormes retrocesos que transitó Argentina en los 4 años de Macri. Macri heredó una Argentina con enormes desafíos, porque somos un país en construcción constante, somos un país que ha vivido crisis cíclicas, pero es importante remarcar que a partir de la crisis 2001-2002, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con muchos aciertos y también con algunas equivocaciones, Argentina logró transitar un camino que no solo permitió desarrollar la economía, sino enfrentar la desigualdad de nuestro país. Y uno de los campos que creo yo que se construyeron profundos consensos fue en la educación. ¿Por qué? Porque allá por el 2004, 2005, 2006 empezaron a dar discusiones profundas de cómo la sociedad establece acuerdos que permitan priorizar la política educativa. En un país que en los 90 consolidó una educación absolutamente fragmentada, ¿no? A partir de terminar de provincializar la educación. Y en el 2005 se sancionó una ley fundamental, como la Ley de Financiamiento Educativo, que nos obligaba a todos los argentinos a invertir escalonadamente, de manera prioritaria en educación, y de una inversión inferior al 4,5%, ¿no? al 4,3%, llegamos a la inversión del 6% de toda nuestra riqueza, por primera vez solo en educación en el 2015. ¿No? Porque antes incluía educación y ciencia y tecnología, pero el 6% solo en educación se logró en el 2015. Y después otras leyes como la Ley de Educación Nacional, que es una ley programática que pretende deshacer, ¿no?, esta educación de mirada individualista que tenía la Ley Federal de Educación de los 90. Y estas dos leyes, como también la Ley de Educación Técnico-Profesional, han sido muy importantes y han significado consensos profundos. Pero a partir del 2015 se abandonó ese camino común por un gobierno, el de Mauricio Macri, cuyos diputados y senadores apoyaron estas leyes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una vez que construimos consensos los abandonamos? Entonces, ¿qué ministerio encontramos? Un ministerio que fue absolutamente pasivo frente al incumplimiento de las leyes. No veíamos a los ministros plantear el desafío de detener la caída de inversión educativa, para poner un ejemplo concreto. Y así, del 6% pasamos al 4,8% a fines del 2019. Y eso repercute obviamente en nuestra escuela. En una Argentina que se derrumba, ¿no? En una Argentina que crece explosivamente la pobreza, el desempleo, que es lo que vivimos en estos 4 años, son datos objetivos, no percepciones. En una Argentina que se endeudó y condiciona también la construcción de un futuro mejor, la escuela sufrió las mismas consecuencias. Y encontramos un ministerio con enorme pasividad frente a esa realidad, cuando los ministros de Educación y las ministras de Educación tienen el desafío, tienen la responsabilidad, la obligación de defender la educación, y por otro lado un ministerio que había cortado todo diálogo con las organizaciones docentes y que tenía muy poco diálogo o diálogos con muy poquitas provincias, las que eran parte de la alianza gobernante aquel entonces. Entonces uno dice, ¿qué educación necesitamos? Necesitamos una educación con consensos, con diálogos, con los maestros, porque la educación no se construye contra los maestros, se construye con los maestros. Claro que sí. Y el desafío también de aprender que la educación necesita también que las políticas educativas se sostengan. Y eso es un poco lo que empezamos a transitar en estos 50 días de gestión de gobierno.